En el video anterior tratamos de explicar la gran importancia que tiene la luz en nuestra vista para poder interpretar e identificar claramente los colores. Entendimos que mientras más luz haya en nuestro entorno, más gama de colores podemos captar. Y mientras menos luz, estos se van tornando cada vez más apagados. Los invito a que salgan y observen cuando va cayendo la noche. Van a ir notando cómo poco a poco, conforme oscurece, se va perdiendo cada vez más la saturación de color. Pero ahora nos va a tocar de lo que es la temperatura de color. De esto se va a tratar el siguiente video. Bienvenidos. Volvamos a nuestra fuente de luz natural, el sol. No solo nos brinda la dicha de la vista, sino que también nos va envolviendo en diversas tonalidades dependiendo de la posición en la que se encuentre. Al mediodía, el cielo luce con su color natural y por ende su iluminación permite que los tonos sean más naturales. Pero conforme el sol se va ocultando, dependiendo de la atmósfera en ese momento, el cielo se va tornando cada vez más amarillento y rojizo, como por ejemplo una puesta de sol en la playa. ¿Notan la diferencia de tonalidades en la iluminación de un lugar a otro? En la primera imagen se muestra una temperatura equilibrada, puesto que esa iluminación no altera en nada el color natural del paisaje. Sin embargo, en la segunda imagen hay una gran alteración en los tonos. A esta gama de colores se les denomina colores cálidos. Ahora observemos otra imagen donde el color blanco de la nieve predomina el paisaje, en armonía con el color azul del cielo. A esta gama de colores se le denomina colores fríos. Volvamos a nuestro círculo cromático. Vamos a dividirlo en dos partes. Esta parte representa el grupo de colores fríos. Y esta otra parte representa el grupo de los cálidos. Esta es la gráfica lineal de la temperatura de color. Podríamos definir temperatura de color como la dominancia de alguno de los colores del espectro lumínico sobre los demás. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la luz cálida, ya sea natural o artificial, nos envuelve con un tono donde su tendencia es hacia el color rojo, pasando por el amarillo y el naranja. Y la luz fría nos envuelve de un tono donde su tendencia es hacia el color azul, pasando por el blanco. Esto hará que los tonos de nuestra vista se alteren y que el blanco no sea como un blanco puro, sino que su tendencia será rojiza o azulada dependiendo de su temperatura. En este momento me encuentro iluminado por una temperatura de luz natural. Pero ¿qué pasaría si alteramos la temperatura de esta iluminación mediante filtros digitales? Vamos a aplicar estas tonalidades justo ahora. A esta parte le aplicamos un filtro cálido, utilizando los tonos de esta parte del círculo cromático. Y a esta otra le aplicamos un filtro frío.
Ahora utilizando esta otra parte. En el tema de la iluminación, la temperatura del color se mide mediante una gráfica de colores donde muestran las diferentes temperaturas de color. Vamos a hacer una prueba. Voy a ir ajustando la temperatura de la iluminación de acuerdo a esta gráfica. ¿Va notando cómo va cambiando el blanco de la pared? Dependiendo de la temperatura a la que me vaya acercando, la tonalidad dominante es la que va alterando su color. Por lo tanto, en este momento deja de ser blanco puro. Pero si me voy acercando a la temperatura de luz natural, vuelve a ser blanca. Ahora vamos a observar algunas de las grandes obras de los pintores, donde predominan ciertas temperaturas específicas. Esto de la temperatura del color es muy fascinante, ¿verdad? Pues hasta aquí dejamos esta lección y nos vemos en el siguiente.